Buenos días. Buen día, ¿cómo va? Bueno, arrancamos nomás de a poco mientras se van sumando. La idea es repasar un poco en este House View, juntar la parte internacional con la local, nuestra opinión, panorama de lo que estamos viendo. Así que quedamos abiertos a cualquier comentario o pregunta que se vayan dando durante la charla o al finalizar la misma. Buenísimo, arrancamos nomás. Dale, perfecto. Si te parece, Mauro, arrancamos un poco más con lo global, como para dar un contexto, y después ya nos volcamos más en lo local para ver cómo posicionarnos finalmente. Eh, Como comentario principal, creo que esto desprende de todo lo que podamos analizar después. Tuvimos reunión de la FED, como dijimos en reuniones anteriores, esta iba a ser la primera reunión con Kate Walsh, que es el nuevo presidente del Banco Sí, Central de Estados Unidos, ¿no? Del Tesoro de Estados Unidos. Decidieron mantener la tasa en 3,75 y 3,5, ese es el rango. Esa fue la decisión. ¿Qué pasó? Si bien la tasa se mantuvo, tuvieron como un comentario cuando publicaron la decisión, un comentario más inclinado a la suba de tasas que a la baja de tasas. Ese fue un poco lo que dejó esta reunión. si Re- bien, más bien el comentario, pero lo que se llama el dot plot, que es un poco el mapa de lo que cada presidente de la Fed que compone a la Fed general especifica ese dot plot. Insisto, es el nombre en inglés, pero explico lo que es, porque dot es punto y plot vendría siendo ese mapa. Ese mapa mostraba un poco, cuando vos lo ves, una perspectiva a la baja, pero el comentario fue un poco hacia el alza. sí, exactamente. Recordemos que Inverse uno de los cambios que quiere hacer es no publicar El dot plot. sí, el dot plot y lo que se conoce como forward guidance, es decir, no Claro, dar información hacia adelante. Incluso él no puso su puntito, su claro, dot de dentro él no lo puso. del mapa, él no lo puso. El resto de los gobernadores sí. Recordemos cómo venimos para analizar también un poco la película y no quedarnos con la foto. Arrancamos el año con dos bajas esperadas en este Sí, año. Bueno. ¿Qué nos quedamos con esta reunión? El gobierno, el mercado espera una suba este año. O sea, ya directamente borramos las dos bajas y agregamos una suba. Eso claramente ajusta todas las expectativas que tenía el mercado. Recién para principios del año que viene se espera una baja en la tasa de política monetaria de Estados Unidos. Eso claramente reconfiguró todas las expectativas, tuvimos algunos días medios rojos, sobre todo el jueves posterior a la reunión, fue un día bastante rojo, y así que bueno, ese como comentario global que luego nos permite analizar el resto de las variables. Por otro lado, tuvimos noticias de la guerra de Medio Oriente, donde llegaron a un acuerdo parece que efectivamente llegaron a un acuerdo, porque tuvimos muchas ida y vueltas donde acordaban, no acordaban, entre Estados Unidos e Irán, y hicieron un cese al fuego de 60 días. Por lo que estuve leyendo, parece que el que más salió ganando es Irán. ¿Por qué? Porque no tuvo que desarmar todo su plan de armas nucleares y encima va a recibir una compensación, creo que eran 300.000 millones de dólares de compensación por los bombardeos de Estados Unidos. Entonces, para mí, en mi lectura, creo que el ganador en esta discusión fue Irán, me sí. parece. Y bueno, y eso que llevó una baja del precio del petróleo que borró absolutamente toda la suba
que tuvimos desde el inicio de la guerra. Recordemos que el petróleo antes de la guerra estaba en torno de $60, $55 el barril, y luego cuando se estalló la guerra pasamos a un barril por encima de 150, casi tocando 150 y manteniéndose en varios días en esos niveles. Ahora Ahora prácticamente en 70 lo tenemos, se destruyó. se, Como vos decís, había tocado 110 en los niveles de pico, allá, bueno, también comienzos de abril y estuvo dando vuelta por ahí en mayo y más, y ahora tuvo una baja tremenda, $70 lo tenemos, se- al doblete ahí. sí, 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 la verdad que eh, se borró toda la suba que hubo en el precio del petróleo. Y eso también volvió a modificar un poco las expectativas de inflación. Entonces estamos en un momento complejo en que los bancos centrales están subiendo tasas, el Banco Central de Europa ya lo hizo, el Banco de Japón ya lo hizo, el de Inglaterra ya lo hizo, el de Estados Unidos no todavía, pero las expectativas es que lo haga. Y si el precio del petróleo empieza a bajar, probablemente esa suba eh, no sería necesaria, porque si el precio del petróleo compensa toda esa suba que tuvo, probablemente la inflación haya sido más que un shock y no algo permanente. Así que veremos cómo se desencadena la política monetaria hacia adelante. Si te parece, pasemos un poquito a los que son los retornos de sectores, de regiones más que sectores, a nivel mundial, para que veamos claramente quiénes son los ganadores en este contexto. A todo esto, como para terminar de hacer algún comentario respecto a las variables globales, bueno, si la guerra se disipa y volvemos a prestar atención a los fundamentals de las valuaciones de empresas y demás, que sería lo más cómodo en ese sentido, bueno, tenemos tecnológicas, un poco, no sé si los drivers que se están dando a nivel global es las empresas ligadas a la inteligencia artificial con gran deuda y a la vez también con esta baja del petróleo y commodities en general, tenemos a un dólar en máximos de 13 meses. O sea, el DXY, que si bien por ahí muchos es el que más se observa, pero convengamos también de que tiene una composición en su cartera eh, quizás que No es no es representativa. tan representativa, sí. Hay algunos que eh, dicen que podría llegar a tener algún otro tipo de componentes, pero bueno, está como estático en la canasta de moneda que tiene hace bastantes años ya. Está en 101 y bueno, hemos tenido estos niveles recién en mayo del 2025. Por lo tanto, también tenemos un dólar que está bastante fortalecido. Sí, tal cual. Yendo un poquito más a lo que son regiones, vemos un claro ganador, que son los países emergentes, que Que es era un lo que poco veníamos también lo que hablando. veníamos hablando. Sobre todo Asia, el sudeste asiático, es el claro ganador. Países emergentes o emerging market, ahí tenemos ya una mezcla de lo que sería el sudeste asiático con regiones de Latinoamérica, con México y algunas partes de África, pero claramente el sudeste asiático es el principal ganador. ¿Por qué? Porque son los que están produciendo a inteligencia artificial. Luego adelante vamos a ver un gráfico de sectores, que la inteligencia artificial, como lo decía recién, es el claro ganador. Entonces, hoy todo lo que es países emergentes es el claro ganador en regiones. Y una pregunta, ese gráfico que mostrás ahí, ¿lo hiciste con qué variable? Y es year to date, o sea, es desde el 1 de enero del 2026 a la Hasta la actualidad. actualidad, ¿Y exactamente. qué tomaste? ¿Algún ETF? Son dos ETF de regiones, así que son ETF pasivos que siguen a los índices, Sí, básicamente, pero son todos ETF de las de renta regiones, variable, de renta variable, 100%. exactamente. Esto es renta variable 100%. Así que bueno, un poco la tesis nuestra que venimos diciendo de países emergentes como complemento por ahí a Estados Unidos o a un ETF más global, como puede ser el MSCI World, sería el claro ganador. Fíjate que si bien no han tenido mal desempeño Europa y Estados Unidos, están por debajo de los rendimientos positivos. Exacto. Después viene el MSCI World y como líder tenemos a, bueno, a Japón, Emerging Markets,
Exactamente, exactamente. Así que bueno, esa tesis nuestra se está cumpliendo y creemos que se va a mantener. También un poco los informes de los bancos de inversión es que países emergentes tienen un overweight dentro de lo que son los portafolios, así que creemos que esto tiene un recorrido hacia adelante todavía. Algo también para remarcar, que también es algo que lo venimos diciendo, Estados Unidos es Estados Unidos, tiene las principales compañías, no hay que dejarlo de tener en la cartera, sino que esto es un complemento a la cartera como si fuese más una posición táctica. La estratégica sería Estados Unidos y la táctica sería más países Es como emergentes. dice Warren Buffett, que nunca apuestes en contra de Estados Unidos. Exactamente, exactamente. Bueno, acá yendo dentro de Estados Unidos a los sectores más particulares, lo que estamos viendo es que las small caps son los ganadores en relación al tamaño, si invierto en small, en medium o en las mega caps. Hoy las pequeñas empresas de capitalización son las principales ganadoras, incluso vemos las mega caps, la última línea es un ETF que sigue a las Magnificent Seven con un retroceso. En The Year Today, un retroceso de las Magnificent Seven. O sea, para que tengamos una idea, recordemos que las Magnificent Seven son las principales 7 compañías: Apple, Google, Meta, Amazon, Nvidia. Son esas las principales compañías que, bueno, están teniendo una tendencia a la baja desde inicio del año. También recordemos que el S&P está muy concentrado, casi el 40%, o me animaría a decir más, ahora no recuerdo el número exacto, del índice está concentrado en estas empresas. Entonces, también el retorno del S&P está mermado por este retorno de las megacaps. Y si vemos el equal weights del S&P, está rindiendo mejor que el S&P, el índice en general. Eso también para mostrar esto, perdón por el tecnicismo, pero se llama el BRIP, la dispersión que hay entre las principales empresas y las empresas más pequeñas. Es decir, hay un catch-up de las empresas más pequeñas. A fin de año o el año pasado veíamos cómo las empresas tecnológicas, las megacaps, se recapitalizaban y por ahí el resto del índice no subía. Claro. Ese era el principal catalizador. Ahora estamos viendo que las principales compañías se mantienen o es que incluso están bajando y las empresas más pequeñas se están recapitalizando o están aumentando su valor. Así que bueno, eso también es interesante como para entender un poquito el movimiento del S&P y claramente si tenemos que apostar dentro de lo que es S&P, Nasdaq o Dow Jones, el principal ganador es el Nasdaq. ¿Por Sí. qué? Pues están las empresas tecnológicas dentro del Nasdaq. Creo que un punto importante, porque también fue una noticia que lo habíamos mencionado en la reunión anterior, pero ahora se efectivizó, que es el IPO de SpaceX, que la verdad que fue un IPO muy, muy mediático, donde claramente hubo una volatilidad muy alta. Yo creo particularmente, desde mi opinión, está muy, está muy marcado por el FOMO que hay con el IPO, más que la evaluación de por sí que hay por detrás. Y algo que quería marcar acá en este tema de índices es que el Nasdaq, por ejemplo, modificó su política para incluir a SpaceX dentro del índice. Esto parece un poco irrelevante, pero si el Nasdaq captura o tiene que incluir al SpaceX, los restos de los ETF de gestión pasiva que replican en el Nasdaq están obligados a comprar SpaceX. Entonces probablemente ahí veamos un movimiento dentro de todos estos ETF que siguen al Nasdaq 100, porque tienen que salir a comprar SpaceX y va a haber una demanda de compradores de esos títulos. Entonces probablemente veamos volatilidad En esta empresa. en la empresa. Y otro comentario importante sobre SpaceX, que a fin de año, esto es un poco técnico, pero uno cuando hace el IPO hay un lock-up period,
donde los fundadores o los que salen a la IPO no pueden vender sus acciones por cierto tiempo. Y esto vence a fin de año, alrededor de noviembre. Entonces ahí, o sea, podemos ver una suba en estos próximos días o cierto movimiento por necesidad de compra de los ETFs pasivos, pero a fin de año podemos ver una baja porque ahí la gente que salió en el IPO puede, porque vence el lock-up period, puede salir a vender sus acciones. Sobre todo, comentaban muchos empleados que tienen Exactamente. opciones que han sido, digamos, pagadas con acciones, que eso es bastante común en Estados Unidos, que son millonarios, o Sí, sea, realmente con esta salida a bolsa. Y bueno, sí, está bueno tener en conocimiento, por un lado, viste que hay distintas fuentes como para herramientas, como para, a la hora de invertir, el análisis técnico, que es visualizar el gráfico y en función a eso tomar decisiones de compra-venta, que en definitiva vos estás viendo la tendencia del mercado. Después los fundamentals, por lo menos en este caso de esta empresa, básicamente si la empresa gana plata o no. La empresa no gana plata, tiene pérdida, eso también es interesante saberlo. Por lo tanto, hay ratios de evaluación que no se pueden utilizar, como por ejemplo el price earning, pero la empresa tiene ventas que su facturación, sus ingresos son, si tiene pérdidas, es inferior a los costos, ¿no? Bueno, lo que también es interesante conocer es que está muy por encima del promedio de lo que es el ratio que se denomina como price to sales o el precio en relación a las ventas, ujú, eh, arriba de 60, sí. ese guarismo, digamos, muy por encima del promedio de empresas comparables. ¿Sabes cuál es el promedio? 13, O debe estar entre 3 y 11. claro, 11 creo que era el promedio, o lo que había escuchado que estaba el promedio de ventas de precio sobre venta, y esto está a 60. O claro. sea, En- multiplica por varias veces el promedio. Entonces, muchas veces, y eso está bueno conocerlo para todos los que inviertan en el mercado de capitales y compren una empresa, una acción, porque, y eso seguramente debe haber pasado algo de eso, como vos mencionaste la palabra FOMO, que en inglés quiere decir Fear of Missing Out, FOMO, o sea, miedo a quedarse afuera. Miedo a quedarse afuera cuando vos decís, bueno, che, todo el mundo está entrando en Bitcoin o en SpaceX o en empresas relacionadas a la inteligencia artificial, yo me subo a ese tren antes de llegar tarde, porque si sube, me lo voy a perder. Pero lo que hay que analizar, más allá de que sea una empresa liderada por una mente tan brillante como Elon Musk, de un sector tan pujante como ser la inteligencia artificial y demás, las valuaciones. Mm. Lo primero que hay que saber cuando uno compra una acción, una empresa, es si gana o pierde plata. En este caso, no digo, a ver, mucha gente quizás hizo este análisis y aún así invirtió, pero por lo menos saberlo. Entonces, la empresa pierde plata, pero claro, uno cuando toma una decisión en el presente de cara al futuro, por ahí apuesta a que eso se revierta. Ujú, Recordemos que Mercado, por poner un ejemplo, Mercado Libre, antes de ser rentable, estuvo 7 años con pérdidas ujú. y hoy es la empresa más valiosa de Argentina y lo ha sido en algún momento de América Latina. Por lo tanto, que una empresa pierda plata en algún momento determinado no quiere decir de que eso se mantenga en el futuro, siempre y cuando el management que la maneja o el sector en el que está tenga buenas expectativas. Y quizás esto es lo que el mercado está priceando, Sí, apostando a un precio hoy que puede ser más alto en el futuro. sí, exactamente. A ver, pensemos qué hay por detrás de SpaceX. Es, dentro de la empresa, que sería como el caparazón, está Starlink y está Grok. ¿Cuál es la tesis? Es que Starlink lo puedan poner, por así decirlo, por fuera del planeta Tierra, es decir, que quede que tenga satélites por fuera, es decir, y los centros de datos también queden en el espacio, básicamente. Pensemos que el espacio hace frío, que los centros de datos necesitan frío, y quién lo puede hacer eso realmente, si alguien que lo puede hacer es Elon Musk. Entonces, claramente la evaluación o el precio de SpaceX tiene esa expectativa por detrás. Y el fear of missing out, o sea, Sí, decir, che, loco, yo quiero estar acá, por lo menos con un poco, y quizás todo el mundo en manada hizo eso y compró la acción. sí, y como uno tiene que evaluar los, eh,
retornos que puede verse a futuro, también tienen que evaluar los riesgos que hay a futuro. ¿Y cuál es el riesgo que creo que hay por detrás? Un efecto contagio. ¿Por qué? Porque las empresas de semiconductores y las empresas de tecnología, muchas se compran entre ellas. Eh, Son proveedores y clientes entre ellas. Entre ellas, exactamente. Entonces, si una de las tesis de inversión se cae, por ejemplo, SpaceX no funciona o Va a afectar. Nvidia no funciona, va a haber un efecto de contagio muy importante. Entonces, es importante, como siempre remarcamos, la diversificación y no estar hiperconcentrado solamente en empresas semiconductores, en empresas tecnológicas. Si bien hoy son los ganadores, los claros ganadores, tener cierta diversificación, porque llegado el caso de que alguna tesis de inversión no se dé, podemos llegar a ver cierto efecto contagio. Mira, tengo acá un cuadrito en el year to date de las empresas de las Big Cap. La que mejor le ha ido es Intel, después sigue AMD, no, perdón, después sigue, no, la que mejor le ha ido en lo que va del año es Micron, que presentó Sí, balance ayer con el ticker MU. Después le sigue Intel, después le sigue AMD y después Taiwan Semiconductor. Claramente el flujo va por ahí. Esos son los proveedores de la industria de la inteligencia exactamente, artificial. exactamente. No necesariamente los que generan esa inteligencia, sino los que abastecen de un insumo básico para que eso pueda llegarse a cabo. Sí, y un pensamiento que siempre es recurrente cuando uno ve estas cosas, ¿hay una burbuja o no hay una burbuja? Eso nadie lo va a saber hasta que se ejecute o pase el tiempo. Lo que uno tiene que ver es que están sostenidas por ingresos. Realmente, o sea, hay ingresos por detrás, hay sustento por detrás. Como decíamos, Micron en el aftermarket ayer subió 10% porque presentó balances y superó las expectativas. Nvidia no para de superar las expectativas siempre que presenta. Todas las empresas de tecnología tienen balances muy buenos y muy sólidos. Entonces, ¿hay una burbuja o no? No lo vamos a saber hasta cierto tiempo que pase, pero por lo menos hay un sustento. Hay un sustento y hay una base. Y es bueno por lo menos saber de que estas empresas están en una carrera para tomar el liderazgo de todo esto. Con el capital actual quizás no les es suficiente, por lo tanto salen a endeudarse o por ejemplo en el caso de SpaceX, esto de salir a bolsa es una forma también de tomar una financiación de largo plazo. Y hace poco, después de la salida a bolsa de sus acciones, SpaceX salió a buscar bonos, a tomar deuda, más allá de incrementar su capital, y la emisión era de 20 billions, o sea, 20.000 millones de dólares, le ofrecieron 89. Por lo tanto, hay apetito. Un poco lo que también se venía hablando, como los números son tan grandes, fue récord en una IPO en la historia de la emisión de acciones. Lo que el récord anterior había sido Saudi Aramco, con algo así de 30 billones o 35, algo por ese número. Bueno, y la salida a bolsa de esta empresa más que lo duplicó. Y eso que solamente cotizan el 5% de sus acciones, ¿no? Ni siquiera un float grande, Ujú. relativamente muy bajo. Voy a pasar, así vemos ya por sectores. Bueno, perdón, acá también algo que tenía preparado, pero esto si quieren lo pasamos más rápido y se complementa muy bien a lo que decíamos dentro de lo que son factores de inversión. El principal factor es el momentum. ¿Qué significa que hay momentum? Es que los flujos están yendo a esas acciones. Uno cuando invierte por momentum, invierte en las acciones que mejor están retornando en los últimos 12 meses. Eso se considera momentum. Y hoy el factor que está creciendo fuerte es eso. Entonces, hoy claramente la gente está invirtiendo en las empresas que están retornando bien. Claro. Por ahí no hay mucho análisis y esta empresa está subiendo, listo, compro. La verdad que este factor venía muy rezagado estos últimos años, o no era el principal factor, y ahora volvió. Entonces las empresas, los inversores están invirtiendo por momentum más que por otro factor. Así que bueno, eso lo quería traer, y también el high beta, es decir, están invirtiendo en empresas de alta volatilidad con respecto al mercado. El beta, digamos, es
la sensibilidad que tiene la acción con respecto al mercado. Si el mercado sube 1 y mi beta es muy alto, voy a subir más que 1. Así que bueno, eso también se lo quería traer. Y pasando al siguiente gráfico, que es ya el de sectores, que es un poco lo que estuvimos hablando, claramente el ganador es tecnología, claramente. Entonces, si tenemos que seleccionar también un ETF que podemos seleccionar, es el del sector de tecnología. Si no me quiero posicionar por ahí con el de semiconductores, que es el que mencionábamos la otra vez, podemos complementar el S&P con el sector de tecnología. Entonces ahí me estoy apalancando más todavía en el Está sector. sobreponderando un Estoy sector. sobreponderando el sector de tecnología. Después, energía es el segundo, que claramente esto se da por la variación que tuvo el, el petróleo en estos días, pero como mencionábamos al principio, se fue mermando ese retorno que están teniendo. Pero bueno, dentro de lo que es sectores, claramente tecnología es el ganador. No sé si queremos algo más acá dentro de sectores. Si no, ya lo que tengo es un poquito de renta fija. Dejamos renta variable y pasamos un poquito a renta fija. En el primer gráfico, en el gráfico de arriba, lo que traigo es los rendimientos de los bonos de 2 años, o sea, bonos de corto plazo, de mediano plazo y bonos de largo plazo, y los high yield contra investment grade. ¿Quién es el ganador de Year to Date? Bonos de largo plazo. ¿Por qué? Obviamente tuvieron una volatilidad muy, muy alta. ¿Pero por qué? Porque las expectativas de inflación empezaron a cambiar desde la resolución de la guerra. Se espera que haya una inflación más baja y los bonos de largo plazo están muy influenciados por las expectativas de crecimiento, por las expectativas de inflación. Entonces, comprimieron mucho las tasas de largo plazo. Ahora, es un trade arriesgado estar posicionado en bonos de largo plazo. ¿Por qué? Porque tienen una duration muy larga, la sensibilidad es muy alta y si las expectativas de inflación se vuelven a calibrar, claramente van a ser los que primero golpeen hacia arriba. Y después, otra cosa que veníamos mencionando mucho es cómo estar posicionados en high yield contra investment grade. High yield le está ganando a lo que es investment grade. Así que también se va Que cumpliendo nuevamente, nuestra tesis de inversión. investment grade son digamos, los triple A, doble A, hasta triple B también. Triple B. Y high yield es lo que se llama los bonos de alto rendimiento, también se los conoce como bonos, si se quiere, basura, una forma de llamarlo, pero oh, claramente es donde hay más riesgo, pero bueno, estamos hablando de Estados Unidos. Exactamente. Y esto, si querés, ya lo traemos a Argentina. O sea, para que nos dé una idea de que los bonos high yield están rindiendo bien, vamos a traerlo a Argentina y con eso complemento los otros dos gráficos. En el gráfico de abajo, que vemos o que hay, es el riesgo país. Es el ENVI, que es el índice que genera JP Morgan, de todas las regiones de Latinoamérica y marcado en amarillo el ENVI de Argentina y marcado en verde el ENVI de Latam. ¿Y qué quiero traer con esto? Para que vean cómo el ENVI de la TAM se mantiene más o menos flat en un cierto nivel, en cambio el ENVI de Argentina está en una tendencia a la baja, que claramente estar posicionados en bonos Argentina, ya sea soberanos o corporativos, la verdad que está pagando muy bien, están teniendo un rendimiento muy bueno. Recordemos que ahora ya estamos cercanos a 430 más o menos de puntos básicos de riesgo país y habíamos arrancado casi en 1000 puntos a fin de año. Que bueno, esos 400 puntos básicos básicamente es 4 puntos de tasa por encima de lo que es la tasa libre de riesgo. Exactamente. Todavía en comparación a países que tienen nuestra misma calificación, hay recorrido y hemos tenido suba de nota de dos calificadoras de las tres que el mercado sigue, de las más importantes.
sobre todo también por una cuestión importante que es la recomposición de reservas, que no deja de ser un seguro ante shocks externos. Es como un ahorro que tiene el país, por lo tanto es bien visto que esas reservas se recompongan. Lejos estamos de tener reservas abultadas Ujú. o considerables, incluso si nos comparamos con países de la región como Perú, Chile, Brasil, etcétera, y sobre todo también se las mide no en términos absolutos, sino en términos relativos al PBI, pero la tendencia es positiva y todo va a depender. Estamos hoy al 25 de junio, o sea, prácticamente podemos decir que estamos a días de la mitad de año, como para hacer un análisis de lo que ocurrió y lo que se espera hacia adelante en el segundo semestre es también son desafíos en todo sentido, ¿no? Termina la estacionalidad positiva de ingreso de dólares más importante, que es la cosecha gruesa, de la soja y el maíz sobre todo. Por lo tanto, esos dólares en cierta forma van a mermar, a pesar de que es cierto que también el ritmo de ventas o lo que se ha puesto en precio es bastante más bajo que el promedio. Eso ya lo habíamos visto bastante con Fernando Vuelta. Por lo tanto, hay dólares para liquidar que los productores están reteniendo. Y también la gran pregunta es si vamos a tener el flujo de emisión de corporativos que tuvimos en el primer semestre, que fue importante, es una fuente más de generación de dólar. Y por el otro lado, si la economía, digamos, repunta, probablemente tengamos un incremento en la importación, porque eso va de la mano, y a la vez también empezamos a visualizar las elecciones. Y la demanda digamos, de los particulares, ya sea de atesoramiento y turismo, no deja de ser una variable importante a seguir de cerca, sobre todo que es el único que hoy en día no tiene cepo y que se mantiene con cierta estabilidad en un promedio de 2.000 millones de dólares mensuales en momentos más calmos, y hemos tenido, viste, el año pasado, previo a las elecciones de medio término, ese número ha llegado a 3.000 o tres mil Ujú. quinientos Ahí te agrego también otra cosa que lo escuché y me parece muy relevante. Dentro del RIGI, todas las inversiones que entran al programa RIGI tienen que liquidar, a partir del segundo año, se tienen que empezar a liquidar todos esos dólares. O Sí, sea, una de las cuestiones que hace la oposición es, bueno, un montón de empresas entraban en el RIGI, pero al final no estamos viendo ningún dólar de todo eso. Bueno, a partir del segundo año, las empresas tienen que empezar a liquidar, efectivizar esas inversiones. Y eso muchas empresas estarían cumpliéndolo a fin de año o dentro del segundo semestre. Entonces ahí también vamos a tener un flujo importante de dólares que ingresen. Otro tema también importante y por qué estamos, uno de los motivos por qué estamos viendo esta suba del tipo de cambio recientemente, creo que es el fixing de hoy. Hoy tenemos perdón por el tecnicismo, el fixing, que es la fijación del tipo de cambio del dólar link que vence el 30 del 6. Entonces, mucho, mucha suba del tipo de cambio está dada por ese evento, por así decirlo. Así que bueno, si el Banco Central sigue comprando reservas, sigue manteniendo el superávit fiscal, y logra ciertas herramientas para el repago de la deuda, vamos a ver un riesgo país, que siga bajando. Y eso lo vimos la semana pasada, el viernes, que se publicó en el boletín oficial, una autorización de emisión garantizada por 5.000 millones. Así que vamos a ver cuándo se efectiviza. Creo que es una bala de plata que va a usar el gobierno cuando lo necesite, no va a ser en el corto plazo. Pero la realidad es que el riesgo país tiene recorrido hacia adelante, como lo decías muy bien. Por ejemplo, Ecuador, que es B menos, tiene 400 puntos de riesgo básico y no es que nos saca una gran diferencia macroeconómicamente. Somos países bastante similares y nosotros estamos en 430, entonces hay ahí un camino hacia adelante si nos queremos igualar a ellos. Y ahí un poco le traigo también las curvas de los bonos hard dollar argentino. Claramente está muy empinada, por así decirlo, en el tramo corto. O sea, el tramo corto está rindiendo, sobre todo el lado 27 está rindiendo 4%. O sea, estamos rindiendo bajo. Ya los bonos más largos, por así, ya están en torno del 9%.
Y algo que habíamos salido la semana pasada, recomendar a decir a los clientes, el spread de legislación entre el AO 38 y el GD 38 Correcto, que veíamos y se puede ver ahí en el gráfico que el spread dentro de lo que es la curva es el más alto dentro de todo lo que son los spreads de legislación. Así que el que tenga bonos GD38 sería una buena rotación táctica para pasarse a la E38. correcto. Sigue con ese diferencial y es el único, por lo menos, que tiene el AE38, una TIR de 2 dígitos. Y bueno, eso es lo que hicimos la semana pasada, advertir, obviamente, para el que tenga esa tenencia de rotar, porque creemos que vale la pena hacer ese movimiento. Ujú. Y lo último que traigo es el rendimiento. Esto la verdad que cuando lo armé me sorprendió un poquito. No pensé que iba a ser tan así. El rendimiento del S&P y de los sectores del S&P. Sí, La verdad que el S&P estuvo flojo con respecto a lo que es a nivel mundial. El único sector ganador es comunicaciones, que dentro de comunicaciones tenemos a Telecom. La única empresa que se considera como de comunicaciones es Telecom. Pero la verdad que el resto de los sectores viene flojo. eh, Sobre todo energía que venía bien, YPF, Pampa venía bien, pero con esta disminución o esta resolución de la guerra y baja del precio del petróleo, la verdad que se mermó mucho el rendimiento que tuvimos. YPF, hoy lo estaba revisando, estaba en $57 y con la resolución de la guerra pasó a $45. O sea, ahí vemos una baja importante. Y uno de los trades que salimos a recomendar, una rotación táctica, era salir de YPF y pasarse a Vista. La verdad que veíamos ahí por ratios básicamente, market cap de sí. Vista con el market cap de YPF estaba muy elevado con relación al promedio y la verdad que pagó porque Vista está en torno de $64 más o menos y no bajó tanto con relación a lo que es YPF. Y algo que veía o escuchábamos en el call de esta semana que tuvimos con uno de los brokers, es que decía, si el precio del petróleo sigue por encima de $70, más o menos de 65 o $70 para arriba, que es un poco la expectativa, que no vuelva a valores preguerra, porque la verdad que los daños a la infraestructura fue grande, Vista va a ser el claro ganador dentro del sector de tecnología. Si el precio del petróleo vuelve a valores de la preguerra, YPF sería el ganador o tendría cierta cobertura con relación a Vista. ¿Por qué? Porque YPF también tiene parte de ventas de gas, que el gas no está tan influenciado por el precio del petróleo. En cambio, Vista es 100% petróleo. Entonces, eso también para analizarlo más adelante. Y muchos reportes, Banco de Inversión, estiman que eh, el precio del petróleo no vuelva a valores prepandemia por esto, porque la verdad que hubo daños a la infraestructura y al flujo de petróleo. Pero bueno, veremos cómo se está dando. La verdad que hubo una volatilidad muy fuerte en el petróleo, que lo decíamos al principio de la charla. Esperemos que se quede quieto Donaldo y que no invada ningún otro país, que aprenda. No siempre todas le van a salir bien. Encima, si tenía en vista a Venezuela, viste que ayer hubo un terremoto, Mm. por lo tanto, bueno, no sé. ¿Qué más? Bueno, interesante esto. Sí, los invitamos a todos. Ahí Angie compartió en el chat de esta grabación todas nuestras vías de comunicación. Y esto que comentabas vos, Patricio, las sugerencias de movimientos tácticos, de rotación y demás, que creemos que es importante porque seguimos todos los activos y carteras en particular. La idea es canalizarlo por el canal de WhatsApp, que después vamos compartiendo con los distintos grupos que tenemos con clientes o en forma directa. Por lo tanto, bueno, eso y el resto de las redes, los invitamos a que nos sigan. Obviamente que siempre consultas, llamados, Meet, Zooms, siempre estamos disponibles, pero una forma de hacer una comunicación un poco también
más masiva, es esa que es bastante eficiente. Bueno, ¿Y te parece, como último sí, comentario para cerrar, porque hicimos mención de renta fija en dólares, pero no hicimos nada de mención en pesos? Creo que lo que estamos prefiriendo bastante es más cobertura hacer en el corto plazo contra lo que se puede ser tasa fija para el que tenga que tener, ya sea para una empresa, capital de trabajo o para alguien que tenga un flujo muy cercano en el plazo. Creemos que los instrumentos de noviembre, el X30N6, puede ser bueno por la break-even que tiene. Eh, los instrumentos de corto plazo de ser lo estamos ponderando más que lo de tasa fija. Para que tengan un flujo más largo plazo, creo que un dólar link sería mejor que por ahí ser o tasa fija. Y creo que el que se quiera posicionar en tasa fija tiene que tener un view muy favorable a la desinflación, básicamente. Porque la verdad hoy que los rendimientos de las LECAPs y BONCAPs están en torno a 1,8 más o menos de TEM, y que son tasas reales negativas. Y para posicionarse ahí, la verdad que hay que tener una visión muy favorable a la desinflación y que la desinflación esté por debajo del 20%, o sea, que rompa ese piso del 2%, que es complejo de que sea tan fácil romperlo. y ahí tenemos el REM, que todos los meses se actualiza, y también las break-evens que se descuentan en el mercado también todos los días. Y en ese sentido, por lo menos hasta fin de año, no se visualiza algún guarismo que sea menor a 1,7, 1,6, los precios implícitos de la inflación de indiferencia, de acá a fines de este año. Por lo tanto, el mercado está poniendo, priceando esta variable de esa forma, y hacer una apuesta al carry trade o estar posicionado en pesos respecto al hacerlo en dólares, bueno, puede llegar a tener ese riesgo. De cara a futuro, todos los fundamentals indican de que, bueno, el dólar, tuvimos una inflación en dólares en el primer semestre, después se recompuso un poco ahora con esta suba, Mm. pero antes de esta suba habíamos tenido una inflación en dólares como ningún otro país en el planeta. O sea, la inflación respecto al tipo de cambio que no solamente no había subido, sino que había bajado. Entonces, esta recomposición yo creo que es sana y también podría llegar a continuar subiendo y mejorar incluso aún más las cuentas comerciales de exportación y respecto a las importaciones de cara al futuro. Entonces, todo esto que dijimos, un segundo semestre que estacionalmente genera menos dólares, una elección que está cada vez más cerca, bueno, por ahí estar mirando con buenos ojos el posicionamiento en dólar como para salir de cualquier terreno especulativo y estar cubierto, no lo vemos mal. Así que bueno, ya creo que con esto tocamos todos Sí, los sí. campos. Fue bastante dinámico. Bueno, no creo que no vi preguntas, no sé si alguno tiene alguna pregunta para hacer, estamos a tiempo. Si no, esta grabación, esta charla queda grabada en nuestro canal de YouTube. Después Angie las va a subir a todas las redes. Como les decía, el canal por ahí es el instrumento más dinámico, en donde subimos más cosas durante todo el día. Y no es invasivo porque el que quiere nos sigue, el que no nos deja de seguir, pero ahí es donde ponemos quizás más cosas, ideas, precios, etcétera. Así que bueno, la idea es continuar con esta charla, que englobe la parte internacional y la local dentro de 4 semanas. Por lo tanto, muy probablemente a fines de julio estemos nuevamente encontrándonos y lo vamos a ir informando con tiempo a través de las redes. Perfecto. Ahí Lucas hace una pregunta que me parece muy buena. ¿Qué opinamos sobre el lado 27 y el lado 28? Para mí son una perla. La verdad que son dos bonos, dos instrumentos muy buenos para el retail, en especial para el retail. ¿Por qué? Para el que no conocen, son bonos en dólares que pagan 6% anual que de manera mensual, que implica 0,5 mensual. O sea, si uno por ahí lo analiza contra una inversión
en inmueble, que por ahí la gente que no está dentro del mercado de capitales dice, bueno, me compro un inmueble y eso Y me paga un alquiler. No sé si llega al 0,5 mensual, no, la verdad, salvo en que dólares. apuestes a una revalorización de ese inmueble, supongamos, ponele, o que eso te dé más tranquilidad. Pero como flujo me parece muy interesante, como decís, porque paga mensualmente y porque realmente no vemos un riesgo de default en ese título. Sí, a ver, acá hay que hacer dos distinciones. El AO 27 vence antes de las elecciones y el AO 28 vence posterior a las elecciones, pero dentro del primer año. Creo que compartimos la visión de que el gobierno que sea el año que viene, llegado el caso de que gane la oposición, sería como un tiro en el pie decir, entrar y decir, no se paga la deuda de Obvio. una. Entonces, obviamente hay más riesgo de default en el lado 28 que en el lado 27 y por eso la Por diferencia eso, de tasa. claro. Pero si uno ve la forward, o sea, la tasa forward del lado 28, debería estar en noviembre de 2027 en 13% en dólares. A ver, la tasa forward es una tasa que tiene su momento de inicio en un momento futuro. Por eso, forward en inglés, entre tantas cosas, quiere decir hacia adelante. Entonces, la tasa forward es la tasa de contado que Inicia inicia en noviembre del 2027. exactamente. Y eso es un precio relativo. Se calcula mediante despeje matemático cuando vos tenés la tasa del lado 27 y del lado 28. Por lo tanto, hacer ese cálculo te da un indicio, es decir, cuál es la tasa que iguala un rendimiento del lado 27 y reinvertir a qué número a hacer un rendimiento directo en el lado 28. O sea, yo tengo esas dos alternativas. ¿Voy directamente al lado 28 o voy al lado 27 y a qué tasa debería invertir yo para que me iguale ese rendimiento del lado 28? Bueno, esa tasa es del 13 en Sí, dólares. sí, sí, sí. Así que la verdad que debería ser una tasa muy Debería ser alta una tasa muy alta. para el año que viene, que no la vemos. La verdad es poco probable. Claro, Entonces, el lado 28, a mi gusto, obviamente esto depende mucho del perfil de riesgo, a mi gusto es mejor que el lado 27 o lo prefiero más, pero la verdad que para flujo en dólares, los dos instrumentos son una perla para mí. buenísimo saberlo. Así que estamos al tanto porque en emisiones corporativos también tenemos variado. Han habido empresas que han colocado a valores muy bajos por estas distorsiones que aún persisten. El canje, el diferencial entre MEP y contado con liqui alto, el cepo que todavía hay para empresas y demás. Pero aún así, también hay colocaciones que para los clientes pueden llegar a ser muy interesantes. Y ayer tuvimos un éxito en Plus Petrol, que hubo muchos clientes que se vieron interesados en posicionarse en esa emisión de mercado primario que tuvimos ayer. Sí, empresa de primera línea, empresa dentro del top 5 de market share en vaca muerta, una emisión de dólares cable, o sea, en el exterior, que hacía mucho que no teníamos una emisión en el exterior, teníamos en dólares pero local, y se esperaba una tasa entre 7,6 y 7,5 y terminó saliendo al 7,8. Así Interesante. que muy buena licitación. Así que bueno, estén siguiéndonos porque esto es dinámico, tratamos de tener interacción de todos los tipos con ustedes en el día a día por las redes que comentamos, en el contacto que también podamos llegar a tener en forma directa y en estas cuestiones también de webinars y demás. También nos pueden mandar mail, seguir en Twitter, LinkedIn y demás, Instagram. Así que bueno, muchísimas gracias a los que asistieron y a los que después nos escuchen en diferido y nos encontramos nuevamente a fines de julio, ya informaremos la fecha. Así que bueno, muchísimas gracias. Que tengan buena semana.